Ya, listo. Muy buenas tardes con todos los que nos pueden observar. En este caso, vamos a desarrollar una entrevista profesional con quien nos acompaña el psicólogo clínico Rafael Silva, máster en educación y orientación familiar. Les saludo yo, Alejandro Gavilanes, estudiante de quinto semestre de Psicología General. Eh, la presente entrevista forma parte de una evidencia para la materia de Psicopatología 1 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bien, una vez presentado, vamos a proceder a las preguntas. Bien, Rafael, desde tu perspectiva profesional, ¿cómo definirías el autismo? Hola Alejandro, buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. Realmente el autismo es una consideración patológica que abarca varios aspectos, ¿no? Tomemos en cuenta que el espectro autista está considerado con varias situaciones que antes eran consideradas aisladas, como lo que conocíamos como Asperger y demás. Pero ahora nos damos cuenta de que está todo sistematizado en un solo trastorno, que es el espectro autista. Entonces, es un elemento que debe tener mucho sigilo y también un elemento técnico bastante elaborado para poderlo diagnosticar, tomando en cuenta sobre todo el proceso de desarrollo en las primeras etapas de vida del niño, ¿no? En la cual nosotros podamos identificar este padecimiento para que pueda aplicarse las mejores estrategias en base para el desarrollo del niño. El espectro autista realmente es un elemento que debemos considerarlo que debe ser trabajado de manera interdisciplinar. No podemos trabajarlo de manera aislada. Es, inclusive es considerado como un tipo de esquizofrenia infantil también el espectro autista, lo cual debe ser de ley muy bien diagnosticado tanto por el terapeuta, el psicólogo clínico, el psiquiatra, el neuropediatra, para trabajar todos en conjunto y poder realizar un proceso terapéutico adecuado. Desde mi perspectiva profesional, considero yo que es uno de los grandes retos que tenemos actualmente para poder elaborar distintas estrategias y que de alguna forma la gravedad del padecimiento no sea tan exacerbada para la vida del niño, niña, adolescente y también del adulto en algún momento. Claro que sí, Rafa. Precisamente, ya que lo mencionaba sobre los niños, hablábamos, el tema principal sobre la evidencia como tal, el sistema escolar y psicopatología, y enfocándonos, como lo acabas de mencionar, desde un inicio en la identificación del TEA en los niños, quisiera pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de intervenciones y actividades realizan para estimular a este tipo de niños? Bueno, el primer elemento que se tiene que desarrollar es el aspecto del lenguaje. Tomemos en cuenta que en el aspecto autista, uno de los elementos básicos que se encuentran afectados es la expresividad del lenguaje y el reconocimiento del lenguaje. Entonces, la primera instancia que debemos comenzar a trabajar es de esto, del desarrollo del lenguaje, porque tenemos que recordar algo, ¿no? Que el lenguaje es la expresión de la inteligencia. Muchas veces solemos confundir el aspecto autista tal vez con una discapacidad intelectual o con procesos cognitivos aislados. Sin embargo, tenemos, como decía en un principio, diagnosticar de manera adecuada para poder establecer bien las estrategias. Si es que el niño, niña, ya está diagnosticado con el aspecto autista, tenemos que de ley de trabajar en el desarrollo del reconocimiento de las expresiones del lenguaje y saber si es que no existe solamente un repetimiento de las frases, de las palabras, sino que existe este entendimiento como tal. Y desde ahí poder partir para que el niño, niña pueda expresarse de mejor manera, pueda ir elaborando sus ideas, pueda ir hilando estas y de alguna forma también pueda expresar su propio pensamiento de alguna forma. Ahora, cuando no existe el desarrollo del lenguaje, tal vez existe otra forma de expresarse. Y es ahí cuando también debe entrar tanto la observación de la familia como la perspicacia también del equipo interdisciplinario que está trabajando para poder desarrollar distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un caso de un niño
que cuando tú le hablabas en español, él no te entendía, pero cuando hablabas en inglés, él captaba, él entendía, él identificaba, por ejemplo, colores, objetos, situaciones, pero en inglés. Entonces estaba desarrollada su expresión del lenguaje, pero en otro idioma, ¿no? Entonces, desde esa pauta, comenzamos a trabajar con el niño para él de alguna forma poder expresarse también, porque la idea no solamente es que pueda entenderte, sino también que se puede expresar. Entonces, lo básico para trabajar en base a la pregunta que tú me decías es en la expresión y el entendimiento del lenguaje. Claro que sí, Rafa. Como lo acabas de mencionar, para este tipo de niños, para seguir un tratamiento y darles una calidad de vida adecuada, acorde al trastorno que padecen, mencionaste sobre un equipo interdisciplinario. ¿Podrías mencionar cuáles serían los integrantes de este equipo interdisciplinario? Más que todo por un objetivo netamente informativo, para que la gente conozca de cómo poder llegar hacia estos niños. Claro que sí, o sea, es importantísimo el trabajo de, obviamente, el psicólogo clínico, del terapeuta. Tenemos a un neuropediatra, de ley tenemos que trabajar con un neuropediatra para identificar si no existe tal vez afectaciones de las estructuras del sistema nervioso central. Necesitamos un psiquiatra pediatra para poder trabajar también, de ser necesario, con medicación, con una terapista de lenguaje. Eh, Básicamente, ese sería el equipo multidisciplinario para poderlo trabajar, tomando en cuenta que en el espectro autista se comienza con los primeros síntomas de los 12 a los 24 meses, ¿no? Entonces, es súper importante la parte del desarrollo como tal y el seguimiento del pediatra y que exista una correcta derivación a cada uno de los profesionales para poderlo trabajar de manera integral. Eh, Ese sería parte del equipo. Obviamente ya dependería mucho de la gravedad y de la situación del paciente y hay que tratar siempre caso por caso, pero básicamente serían estas personas los involucrados directos para el trabajo y el desarrollo del niño. Correcto, muchas gracias, Rafa. Bien, continuando con esto, quisiera preguntarte, sin antes hacer un preludio. Los niños con autismo tienen un repertorio limitado de intereses y son muy reacios a los cambios. ¿Hay alguna actividad en particular que les guste y que utilicen los educadores para motivarle? Esto más con fines a cómo son los niños en el sistema educativo de nuestra sociedad. Claro, bueno, es bastante complicado poderlo generalizar, ¿no? Como te decía, siempre tenemos que tratar el caso por caso y depende mucho de la forma como el niño comienza a expresarse. Y depende mucho, o sea, como tú bien lo decías, los niños con el trastorno de autismo eh, difícilmente se adaptan a cambios. Generalmente comienzan a realizar actividades repetitivas, estereotipadas, en las cuales sienten comodidad y al menor cambio les genera ansiedad y genera un cambio en su ambiente muy fuerte. Y tendríamos que analizar caso por caso. Generalmente sí existe una continuidad en la expresión a través de dibujos. Cuando les cuesta mucho en la expresión verbal, sí lo hacen a través de gráficos, de dibujos, de pintura. Eh, Cuando desarrollan una técnica específica, digamos que es el trazado o el uso de los colores, comienzan a expresarse de esa forma y cuando no existe la expresión del lenguaje como tal, es la forma de ellos hablar en algún sentido de cómo se sienten, de si están a gusto en un lugar, si es que no se sienten cómodos con el uso de colores y demás, pero eso sí depende mucho de la observación y la perspicacia, como te decía, o sea, ahí sí es un trabajo muy, muy de cerca, muy de dentro con la familia, cuando se comienza a realizar este tipo de expresiones a través de los gráficos y color. En el ámbito educativo, lo que se tiende a ejecutar es obviamente a darle un espacio específico para el niño o niña, en el cual pueda expresarse, en el cual se pueda sentir cómodo, que lo vaya armando a su propia realidad y en base a esto poderlo identificar cuáles son sus gustos o cuáles son sus preferencias para poderlo desarrollar. Como te decía del caso que yo tenía del niño que
prefería el idioma inglés, o sea, con él avanzamos mucho en la identificación, por ejemplo, de cosas muy básicas, ¿no? Partes del cuerpo, colores, animales, pero en inglés, y él lo podía identificar y él lo reconocía, pero te decía en inglés. Eh, aunque una hilación del idioma como tal no lo entendía, o sea, si tú le preguntabas cómo te sientes en inglés, él no te respondía. Pero si le decías, ¿quieres comer? Él sí te decía, sí, sí quiero comer en español. Pero cuando querías identificar algo específico, por ejemplo, ¿cómo se llama este dedo? Él sí te decía, este es el pinky. O, por ejemplo, ¿qué color es esto? Ah, este es orange. Entonces, depende mucho de la individualidad y tal vez de la expresión, ¿no? Ya te digo, algunas veces sí se utilizan tal vez los gráficos o los colores, pero no podemos tomarlo como una generalidad. Claro, precisamente en base a esto viene la siguiente pregunta, Rafa, porque precisamente como mencionas, es difícil tomar a todo el grupo y generalizarlo y simplemente adaptarlo al resto de niños. Es bastante complicado eso, pero a pesar de que sea complicado, no es del todo imposible. Y a eso viene la siguiente pregunta, como te decía. ¿Qué crees que se puede hacer para mejorar la vida de estos niños y facilitar su completa integración? Por muy difícil que sea y por mucha atención que se solicite la subjetividad del caso del niño, eh, quisiera que nos ilustres en ese sentido, Rolf. Claro, bueno, para mejorar su condición de vida es importantísimo, importantísimo primero que exista una correcta atención. Eh, lamentablemente, si hablamos en un aspecto de salud, eh, a nivel de nuestro país. Estamos muy atrasados para un correcto desarrollo de este tipo de trastornos como tal, porque no existe un multidisciplinario a nivel público que pueda realizar este proceso con los niños. Entonces, en primera instancia sería eso, ¿no? Que existe una inversión pública para el correcto desarrollo de este tipo de trastornos desde edades muy tempranas. Entonces debería existir todo un equipo multidisciplinario especializado para la correcta detección e intervención de estos niños. Y yo creo que en ese punto se facilitaría mucho. Ahora, tomando en cuenta esta realidad que no es la que estamos viviendo, eh, sí resulta un poco complejo el hecho de poder hablar de una expresividad de estrategia. Posiblemente lo que podríamos hacer para que exista una correcta integración, un proceso adecuado de vinculación dentro, por ejemplo, del sistema educativo, es que existan un manejo de enseñanzas no muy punitivas, o sea, que no sea un currículum, por ejemplo, cuadrado respecto a la forma de enseñar, sino que este sea más flexible, de tal forma que la expresividad para todos los niños sea la misma. Por ejemplo, que la clase hoy de matemática la vamos a recibir en el césped para que tal vez el niño o niña que tiene el trastorno autista pueda también involucrarse y de alguna manera situarse en ese lugar que está el resto de niños de que están haciendo lo mismo. ¿Me entiendes? O tal vez en el lenguaje o tal vez en ciencias naturales o en estudios sociales, demás. Es decir, la estrategia metodológica no debería ser aplicada únicamente para el niño que tiene el trastorno, sino para todos, que todos se ven involucrados y que de alguna forma el niño o niña sienta que es parte de ese grupo. De alguna forma nosotros en el sistema educativo nacional en este momento realizamos un proceso de adaptación específico para los niños que tienen los trastornos, más no para el resto de niños que no tienen dificultades. Pero si queremos generar un espacio integral, real, debería ser aplicado para todo. Por ejemplo, Alejandro, si es que, digamos, tú tienes un compañero que tiene discapacidad visual, lo que está realizado, por ejemplo, es de que sí existan tal vez rótulos braille dentro de las aulas o de los espacios y demás,
pero específicamente para él. Pero ustedes no tienen esa experiencia de lo que él está viviendo. Y de alguna forma, todos deberían tener un proceso de adaptación para que todos entendamos qué es ese proceso de adaptación y qué podemos realizar. Entonces, se me ocurre, todos vamos a recibir una clase que va a ser netamente auditiva, no va a ser nada visual, y ahí no estoy haciendo la adaptación específica para el chico que tiene discapacidad visual, sino para todos. Lo mismo sería para los niños que tienen, o las niñas que tienen trastorno autista. Eh, la estrategia sería que todos se sientan iguales de alguna forma, tomando en cuenta el proceso de desarrollo, porque los niños, eh, por el mismo hecho de ser niños, comienzan a estigmatizar ciertas cosas. Entonces, imagínate, el niño o niña del trastorno autista que no puede expresar su lenguaje, que no puede reconocer las emociones del resto, eh, si aún así lo comenzamos a tratar de manera individualizada dentro de un grupo, eh, va a correr el riesgo de que exista este señalamiento más profundo por parte de los mismos compañeros. Entonces, tal vez la estrategia generalizada que podríamos hacerlo para que todos lo apliquemos es que la adaptación no lo apliquemos únicamente con este niño, sino con... Sí, Rafa, de hecho, como lo mencionas, es lo que realmente no se toma en cuenta, dentro de mi opinión personal, si se puede mencionarlo así, es que no, lo que se trata de hacer es acoplarles a ellos como si ellos fueran los diferentes, más no a nosotros que se nos trata como normales, comúnmente. Y yo creo que esa es la verdadera falla, más en esto de la malla curricular para los niños, que especialmente es exigida por un ente superior que es del Ministerio de Educación. Simplemente se trata de una aceleración de conocimientos, más no de cuánto conocimiento ingresa en el estudiante como tal. Y justo en la etapa de la niñez, que es donde más fácil es el aprendizaje debido a la neuroplasticidad del cerebro del niño. Y sí, concuerdo contigo. Ya para finalizar, de hecho, quisiera saber si puedes emitir una opinión crítica sobre este tema, Rafa, más como que proyectándose a un mensaje para poder cambiar este tipo de cosas o dar una pauta en qué dirección se debería ir en este tipo de casos. Perfecto, muchísimas gracias Alejandro. Bueno, yo creo que la recomendación para todas las personas que nos están viendo, ustedes futuros profesionales de la salud mental, es súper importante que nosotros primero siempre trabajemos con un elemento técnico, que no nos dejemos llevar tal vez por creencias personales o que no nos dejemos llevar por una investigación muy superflua, sino que analicemos a profundidad cuáles son las posibles causas o cuáles son los posibles detonantes de un comportamiento tal vez poco habitual de un niño o niña. Y desde ahí tener en cuenta hacia dónde yo debo partir o por cuál es el camino que debo recorrer. Eh, no nos creamos que somos entes de conocimientos únicos, sino que siempre tenemos que tener una adecuación de flexibilidad para que exista el apoyo de otros profesionales en distintas áreas, en distintas temáticas y en conjunto poder desarrollar un correcto diagnóstico. Porque si es que nosotros pensamos o creemos que nuestro único criterio va a ser el válido, estamos perjudicando al desarrollo correcto de nuestros pacientes. Muchas veces por el celo profesional pensamos o evitamos de que puedan tomarse otros criterios. Más bien de todos estos criterios, poderlos direccionar. Tomemos en cuenta que es la vida de una persona, es la vida de un niño, de una niña, de un adolescente, de un adulto, y que nosotros tenemos que ser este ápice de luz que necesitan en todo ese camino de oscuridad. Es importante que constantemente nos estemos actualizando acerca de qué se trata cada trastorno, cuáles son las nuevas estrategias, cuáles son las nuevas metodologías, cuáles son los nuevos descubrimientos que existen acerca de este tipo de dificultades, y en base a eso nosotros también podemos actualizar y podemos eh, orientar de alguna forma para un correcto proceso psicoterapéutico de ser necesario. Y finalmente, Alejandro, yo lo que te podría decir es que es fundamental que siempre analicemos el caso por caso, ¿no? Hay muchísimas cosas que sí podemos generalizarlas,
Pero aún así, en generalidades, debemos actuar en esa estrategia y poderla aplicar de manera individual para mi paciente. No necesariamente lo que me funcionó con Juan me va a funcionar con Carlos, sino tomar en cuenta todos sus aspectos de desarrollo, su anamnesis, su historia personal, su historia familiar, y en base a eso poder vincular mi conocimiento, mi experiencia, pero también con su necesidad individual y específica, básicamente. Sí, Rafa, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, porque es un punto importante sobre el cual dirigirnos hacia una mejor educación para nuestros niños. En fin, te agradezco tu presencia, tu conocimiento, te has explayado en esto que tanto necesitamos saber todos. Yo precisamente aprendo de ti con estas cosas que me acabas de mencionar y es precisamente de lo que se trata este tipo de espacios. Nada más que agradecerte, Rafa, y espero contar con una próxima vez contigo, con tu conocimiento, con las cosas que puedas decirnos a todos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias, Rafa. Hasta luego.